La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. Así es, 8:27, cuando recibimos a Orlando Jaques, experto en tecnología, colaborador de Distrito Informativo, que viene siempre a ponernos al día y a decirnos qué está pasando, a dónde estamos bien, a dónde estamos mal. En el día de hoy tenemos un buen tema, que es el Google chino, Baidu, que lanza un ordenador cuántico con acceso abierto. Y yo cuando leí eso dije, wow, no entiendo nada. Yo dije, ¿es chino o me están hablando chino? Buenos días. Hola, Orlando. Buenos días, chicas. Buenos días, estimado público. Mira, Baidu es el Google chino, como tú decías, Dolphy. Básicamente hubo una situación con Google en China, con asunto de unos bloqueos y asunto de una política. Pero eso fue básicamente para buscar un posicionamiento en este tipo de dispositivos. Ahora bien, ¿por qué decimos cuál es la revolución? Recientemente, en una feria que se llama Quantum Create 2022, se presentó una solución cuántica. Le vamos a ir chin a chin para que ustedes puedan entender. Sí. ¿Y qué es una solución cuántica? Una solución cuántica es un dispositivo, un procesador. Por ejemplo, para que entendamos, un procesador tradicional, una computadora normal, se maneja en bit, en el sistema binario, 0 o 1. Cuando el transistor está apagado, es 0. Cuando el transistor está encendido, es 1. Y uno o otro. En la solución en la solución cuántica, que eso fue que hizo China, que creó una solución cuántica, existe los dos estados, combinación de los dos, o la sumatoria de los dos simultáneamente. Y te voy a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con eso? Le voy a dar un pincel. Yo quiero que tú me digas la diferencia de las dos, porque como quiera no entendí absolutamente nada de qué es un ordenador. Yo entiendo, por ejemplo, nadie entiende la física cuántica. Yo entiendo un chin de la física cuántica. De eso yo no entiendo nada. Por ejemplo, para que tengan una idea, Google y IBM tienen procesadores cuánticos. Por ejemplo, Google tiene uno que es de 53 qubits, que esa fue la unidad que dije, y IBM tiene un de 127 qubits. ¿Qué significa esto? Se estima que, por ejemplo, usted hace una operación en la máquina, lo que puede tardar 10,000 millones de años, oigan, 10,000 millones de años. En la tecnología cuántica tarda 200 segundos. ¿Perdón? 200 segundos, yo entendí. O sea, perfecto. Ahora mire sí para dónde vamos. Muchísimo más. Muchísimo con rápido. demasiado. IBM plantea que para el año 2025 de 127 qubits llega a un procesador de 4,000 qubits. Entonces me dice, bueno, son muchas cosas juntas. ¿Qué va a pasar con esto? Número. No, pero fíjense, esto va a facilitar. Es una era, como la era digital, como la era de la industria, como la era del internet. Va a venir la era de la tecnología cuántica. Oh. Todavía hay algunos arreglos. Por ejemplo. ¿Pero en qué nos afecta a nosotros? O sea, No, cuando yo no. con el ordenador va a ser más rápido. Claro, no solamente buscar. Por ejemplo, hay 5 puntos importantes que significa cómo va a afectar esto directamente de manera positiva. Y es las predicciones actuales del machine learning. Por ejemplo, el aprendizaje de la máquina. La máquina tarda un tiempo para aprender. Por ejemplo, usted busca algo en la computadora y él va aprendiendo de ese perfil suyo. Cuando tú, por ejemplo, buscas en YouTube Distrito Informativo varias veces, cuando va a llegar un momento en que tú entres a YouTube y pongas y te pone Distrito Informativo o en las opciones, una de las primeras va a ser esa. Y no solamente primera, él va analizando el patrón tuyo y él te va a dar exactamente la opción que tú pusiste de que ponga esa, como decía Dolphy, esas 3 letras. Entonces, y ya no tenemos eso de alguna manera. Sí, ha funcionado. Google tiene eso ahora mismo. Entonces, la velocidad con que va a aprenderse la computadora tus patrones no va a ser tan larga. Por ejemplo, tú que buscas informaciones de salud, cada vez que tú pongas alguna letra de alguna información que ya tú has buscado, vas a tener opciones inmediatamente. Todavía. Va a aprender más rápido. En vez de tú tener lo que poner 10, 20 veces, en lo que estoy entendiendo, tú a la tercera vez ya ella va bien. Así mismo es. Mira, ya hay algo que es el patrón financiero. Por ejemplo, a nivel de finanzas, se hacen proyecciones de criptomonedas, proyecciones de la economía de un país X. Era lo que estaban hablando de los bots los otros días. Okay. Entonces, esas proyecciones, tú vas a poder saber en tiempo real
mediante un algoritmo, porque esto es lo que maneja algoritmo, mediante un algoritmo matemático de qubit en tecnología cuántica, tú vas a ver en 20 años, si yo hago esto, ¿qué va a pasar con mi país? Entonces tú vas a tomar decisiones puntuales en tiempo real, proyecciones financieras. Y también hay algo que se llama transporte y lógica de las ciudades inteligentes. Por ejemplo, él va a poder analizar en tiempo real y darte opciones y mandarle opciones a un semáforo X, por ejemplo, desde un Big Data. Este semáforo, ¿qué necesita que pase? Que dure 10 segundos, que dure 5 segundos. Si dura 5 segundos, todos son algoritmos, todo eso es un análisis matemático que él lo va a hacer en lo más rápido posible y él va a tomar decisiones rápidas. Va a decir, aquí se necesita que hagan tal cosa. Y sin la mano humana, automáticamente va a cambiar el tráfico, va a cambiar eso, va a tomar decisiones puntuales. Wow, Orlando, tú dices todo eso y yo digo, yo pensé que lo que teníamos ahora en tecnología ya estábamos muy Es la avanzados, revolución, es una era. Pero una cosa. Pero eso me llama muchísimo la atención porque en Estados Unidos hay semáforos inteligentes que tú le das verde al carril que no tiene carros. Digo, le da al que tiene carros. Al que no tiene carros está rojo. Cuando ve que viene en carro y este ha durado mucho tiempo en verde, pues es inteligente. Pero en este caso, Dolphy, es algo mega inteligente, porque no solamente darle luz verde o no luz verde, él va a hacer análisis de la periferia, de las calles que están cercanas, que si un tren se cayó y un tren le pasó tal cosa, que a medida que se reporta esa anomalía, que hoy es viernes y son las 12 del día, que normalmente, según el análisis que él ha hecho, a esa hora existen tantos carros en tal calle. Todo ese tipo de cosas, todas esas posibles soluciones. Le diría a los AME, mira, esta es la que está entaponada. No, el AME no le va a dar tiempo. El AME no le va a dar tiempo. El AME no tiene ese juego. No vamos a necesitar el recurso humano. Pero hay algo interesante, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando teníamos que tener helicópteros viendo cómo está el tránsito? Y ahora, eso fue el otro día. Eso hace unos pocos años. Ahora una aplicación, pues puede una persona que analiza el tráfico hacerte un análisis de tráfico perfectamente bien y tú puedes estar ubicado. Mira, y para que tengan una idea, por ejemplo, se estima que en 10 años, 2031, 2032, la mayoría de las grandes empresas ya estarán utilizando tecnología cuántica ya. Es decir, mire cómo vamos migrando, es decir, de cosas inteligentes, el IoT, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, la inteligencia artificial, mediante todo ese tipo de protocolos, mediante ese tipo de sistemas, que usted lo monte con un procesador cuántico, es decir, a usted no le da tiempo. Pero yo me imagino que es carísimo. Eso que digo ahí. Por ejemplo, se estima que se gastan 800 mil millones de dólares en esa investigación, en ese proyecto. En esa máquina. Sí. Hay algo, y es la temperatura que esos transistores manejan. Por ejemplo, estamos hablando de 0.1 grado Kelvin. Y estamos hablando de temperatura bajo cero. Entonces hay que hacer un equipo al vacío. Todavía quedan... ¿Al vacío? Sí, es un proceso de transistores, de química y física juntas. Entonces, aunque existen ya algunos, pero los costos son súper caros. Y la ventaja de Baidu es que, por ejemplo, la mayoría de esos procesadores cuánticos son específicos. Tú tienes que usar ese procesador con este tipo de máquina. Es como se construye para esto. En Baidu lo que ha hecho es que permite su uso con cualquier tipo de dispositivo. Dense en cuenta, por ejemplo, que lo que tiene son 10 qubits. Ajá. Baidu tiene 10 qubits. Esto es el de los chinos. Un poco, sí. Pero Google tiene 53 actualmente y IBM tiene 127. Pero aún así, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que aún teniendo menos qubits con menos capacidad de procesar, usted lo puede utilizar con cualquier equipo, cualquier dispositivo, mediante un sistema que está creado. Tenemos llamada, vamos a recibirla. Buenas. Buenos días. Buenos días, Marilyn. No se queda. Sí, muchas bendiciones. Mi querido Orlando, hola, ¿cómo están? Buenos días, Marilyn. Usted está hablando de muchas cosas bonitas sobre la tecnología, claro, y necesarias. Pero yo me gustaría que usted me dijera, con todas esas cosas, ¿conlleva la seguridad del usuario? En quizás cuando tenga que comprar por internet, quizás algo que yo tenga en mis redes que yo no quiero que sea hackeado. ¿Están también trabajando con eso? Sí, dígame un poquito. Marilyn, tremenda pregunta. Sí, mira, a medida que, como decía en día pasado, a medida que nosotros vamos haciendo más actualizaciones, vamos creando cosas nuevas, la seguridad también va linealmente en crecimiento. ¿Por qué? Porque somos más expuestos. Ten en cuenta, por ejemplo, que estamos hablando que mediante tecnología cuántica
se tomarán decisiones en las ciudades inteligentes. Imagínense que se haga un hackeo de ese sistema cuántico y que de manera virtual, usted pueda manejar el tráfico completo de un país o los trenes de un país. Como pasó recientemente, donde un grupo de hackers estaban pidiendo dinero por algo parecido. Entonces, esto es un gran desafío. A medida que nosotros, digo nosotros porque somos desarrolladores de sistemas y desarrolladores de hardware, vamos creciendo en ese tipo de cosas, los encargados de las tecnologías de seguridad del mundo también van dando su granito de arena porque vamos a ir cerrando la brechita. Es decir, vamos subiendo un edificio hacia arriba, pero para que no se nos moje tenemos que ir poniendo la ventana también. Si lo dejamos sin ventana, al final el edificio se va a mojar. Y si existe un fallo tecnológico, así, tipo película, y tenemos este control con ese sistema del tráfico, de los trenes, de cosas tan importantes que llevan a personas, ¿qué podría pasar? ¿Podría suceder algún conflicto, error de sistema? Actualmente, el mundo tiene ciudades inteligentes. Actualmente, el mundo, los trenes, los servicios de transporte se manejan de manera virtual, mediante el sistema. Actualmente existe. Es decir, es seguridad. Lo que pasará es que seguirá existiendo, pero los niveles de procesamiento de información son mucho más rápidos. Actualmente existe, se puede desviar. Si tú hackeas una red, por ejemplo, de un tren, de un software, tú puedes hacer lo que tú quieras mediante comando. Ahora bien, esas redes son robustas completamente y casi siempre trabajan lo que se llama master slave. Es como dos servidores simultáneamente. Si este falla, si este le da una gripe, el otro sigue activo para evitar ese tipo de situaciones. Esta novedad es noticia porque es la primera vez que está en China, está en otros países, ordenadores cuánticos, o sea, ¿cuál es la novedad en relación a otros mercados? Es noticia porque Estados Unidos, Inglaterra. Está en Estados Unidos. Es noticia porque, y España también hay un poco de desarrollo en eso. Es noticia por dos cosas. Porque ya se implementó en el buscador número 1 de China, Baidu, y es noticia porque el sistema, a diferencia de los que están ya construidos, acepta cualquier tipo de dispositivo mediante un sistema que lo integra. Actualmente, por ejemplo... O sea, cualquier computadora. Cuando yo, por ejemplo, tengo un equipo de eso, ese equipo tiene ese procesador, porque estamos hablando de procesador de informaciones, ese cerebro. Imagínense, el procesador es como su cerebro. Entonces, en la cabeza, en el cerebro está las orejas, los ojos. Pero solo en China. ¿Ah? O sea, cuando tú dices acepta cualquier tipo de dispositivo. No, del mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú tienes un equipo de muchos órganos en la cara, entonces ese equipo está interconectado. En el caso de tecnología cuántica, tú tienes que tener unos ojos especiales para que trabajes con la tecnología cuántica, una nariz para que trabajes con tu tecnología cuántica. Cada cosa es especial. Tú no puedes operarte, porque si te operaste ya va a ser diferente. Es como, para que tengan una idea, porque en sí, la tecnología cuántica tiene que ver mucho con la física y con la química. Porque hay unos factores que inciden de manera directa desde unos cambios. Yo en todo esto siempre, y con la pregunta que hace Marilyn, el tema de la seguridad para mí es como fundamental, porque veo que a cada rato, o sea, con el tema de las tecnologías y los nuevos inventos, el ser humano está cediendo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto llegaría a que el ser humano ya sea un... Hay tres puntos médicos que yo creo que con eso le va a tranquilizar la vida. Y quizás, Dolphy, tú que estás mucho en esa línea. Por ejemplo, los tratamientos farmacológicos. Actualmente, tú tienes que hacer mediciones, tienes que hacer cosas. Y una vacuna dura muchísimo tiempo porque los procesadores. En este tipo de tecnología cuántica, usted va a montar el tratamiento farmacológico y él, en cuestiones de segundos, él le va a decir cada una de esas cosas, qué funciona y qué no funciona. Pero qué tan real sería. Porque procesar, por ejemplo, cuando se está haciendo estudios de médicos, de cualquier, por ejemplo, del Alzheimer, y cómo funciona tal cosa. Es un proceso. Tenemos los resultados y esos resultados tienen que ser procesados. Y entonces ese proceso, a veces tú tienes que durar frente a la computadora un día, 2 días. Porque no es acelerado. Esperando que toda esa información se procese. Entonces te dice sí o no. O tenemos que repetirlo o no tenemos que repetirlo. Y eso es algo que sí... en tecnología cuántica, en 2 minutos... No va a pasar eso. Y los diagnósticos. Por ejemplo, ahora mismo, la enfermedad más que se ha acabado el mundo, el cáncer. El cáncer... Tú te das una sesión de quimioterapia, pero en muchas oportunidades, tu cuerpo, aunque tenga el mismo cáncer que otra persona,
tu cuerpo va a asimilar esa quimio de manera diferente. Y es muy posible, o que quizás, que aún con la quimio, tú no puedas sanarte, que podemos llamar así. Con la tecnología cuántica, tú de que haces la primera quimio, la primera sesión, él te va a decir, él va a simular en el tiempo. Y él te puede decir en segundos o no. si es necesario que tú te continúes dando esa quimio o si existe otro tipo de cosa. Wow. ¿Por qué? Porque también maneja la gestión de datos. Todos los datos los va a procesar. Datos médicos. La medicina es uno de los puntos más clave en la tecnología cuántica. Es decir, la medicina, y quizás dentro de la cosa mega positiva existe eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros inventamos. Los doctores inventan con nosotros porque no tienen la información. Cuando digo invento, no digo como, vamos a ver si le funciona tal tratamiento. Eso, en 30 días tú vuelves. Entonces, ahora, con la tecnología cuántica, él va a poder medir, según tu organismo, tu salud, y él va a poder simular. Si él te pone ese tratamiento de 30 días, ¿qué va a pasar? Bueno, Es interesante. Es interesante. Suena como de ciencia ficción, Sí. pero todo. y es un tema que hay que digerirlo para poder entenderlo. Porque incluso yo, siendo ingeniero, yo traté de aterrizarlo, porque si me ponía a hablar de la combinación de beta, de delta, y no sé qué carajo, No entendemos al final yo creo que nadie iba a entender, ni yo mismo iba a entender. Entonces, pero sí es una realidad, señores. Y no solamente que es una realidad, sino que va a venir a mejorar la medicina del mundo. La va a revolucionar de una manera drástica. Qué bueno. Es así, señores. Bueno, vamos a ver. Un cultivo hay que esperar en realidad. Hay cosas que vamos a tener que esperar porque hay que esperar que reaccionen. Que salgan algunas bacterias, eso no lo puede controlar. Bueno, quizá Sí, la pueda sí, controlar. claro. Wow, señores, esto puede cambiar él va a simular definitivamente. todo y él va a predecir también. Puede predecir. Él va a analizar toda posible solución. Por ejemplo, si yo salgo por la escalera, ¿qué puede pasar? Bueno, llego bien, me puedo rebalar, me puede pasar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me rebalo, y al final te va a decir, tienes que hacer tal cosa, no bajes por la escalera, baja por el ascensor. Él te va a decir lo que tiene que hacer. Ahí sí es verdad que vamos a andar como robos en la calle. No, así la gente va a estar más vaga, peor. Bueno, hay que buscar oficios, señores. Mientras tanto, también hay que buscar quien lo paga. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo. Distrito Informativo.